Bienvenidos a Mundo Infinito nuevamente, acá en esta transmisión especial que estamos realizando en el Teatro Seina, donde se está llevando a cabo el Congreso Futuro 2026, que hemos ido revisando los distintos temas que se están abordando, el epicentro de lo que es la divulgación científica en Latinoamérica. Y primero quiero partir presentando a uno de los grandes exponentes que ha estado varias veces acá en Congreso Futuro, Cristian González Villot. ¿Bien? ¿Estoy bien? ¿Lo dije? ¿Lo pronuncié bien? Súper bien. Director de Alterno de Gero, que es el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con él sobre el envejecimiento, qué hacer, cómo se está preparando Chile, cuáles son las alternativas y estrategias que hay que tomar para poder enfrentar esta etapa de la vida. Pero como siempre, Mundo Infinito, partimos con alguna reflexión y esta vez quiero partir con una aclaración. Muchas veces abrimos el celular y estamos viendo por redes o en distintas plataformas que los últimos días ha circulado la idea de que el jamón habría sido recientemente clasificado como carcinógeno por la OMS. Una afirmación que obviamente genera alarma y es aquí la aclaración. ¿Qué pasa? La clasificación data de 2015, que la hizo la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, perteneciente a la OMS, y efectivamente lo posiciona en el riesgo, al igual que el tabaco. Pero vamos a poder incluso comentarlo con nuestro especialista de hoy. Hablar de riesgo no es lo mismo que prohibición, y es por eso que entendiendo que el consumo habitual, reiterado, y no solamente del jamón, es de todas las carnes procesadas. Ese es el llamado, a tener cuidado. Estamos, claro, en vivo, cosas que pasan acá, hay mucha gente de distintas universidades también que están acá participando en Congreso Futuro. Lo decíamos, hay que tener cuidado y entender un poco el mensaje que se quiere dar para poder prevenir y poder alimentarse de buena manera, ¿no es cierto? Exactamente. La forma como nos alimentamos es un determinante de cómo envejecemos. Hoy día usted va a participar en el panel sobre envejecimiento, pero yo quiero partir con algo que cuando lo he escuchado en sus charlas, hablar del cerebro, este órgano que pesa 1,5 kilos, pero que es clave y vital para poder entender el funcionamiento y poder entender aún así más y mejor el envejecimiento. Sí, bueno, el cerebro es como el órgano maestro, ¿no? Y tiene ciertas características, como dices tú, concentrando apenas una fracción muy pequeña del peso, como 1,5 kilos, consume el 20% de la energía que nosotros utilizamos. Por lo tanto, requiere muchos recursos. Y el otro elemento que también es distintivo y que es bueno también que nos escuchan hoy lo sepan o lo refuercen el conocimiento, es que, claro, en el cerebro hay neuronas, que son las encargadas de transmitir el impulso nervioso en todo el organismo, y estas neuronas tienen exactamente la misma edad que tenemos nosotros. No son células que se van recambiando habitualmente, y por lo tanto, a partir de esto, es un órgano que está sujeto a la acumulación de daño, y esta acumulación de daño, si no está bien gestionada, puede dar origen a enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué se puede hacer entendiendo que gran parte de la población, con el aumento de la expectativa de vida, va a sufrir este tipo de demencia, Alzheimer, que son factores que influyen también en el día a día y en la población? Sí, al día de hoy no es mucho todavía lo que podemos hacer, entre otras cosas porque los dos elementos que más se ha determinado que estarían relacionados con la aparición de la enfermedad, no hay evidencias directas de intervenciones que puedan servir. Las intervenciones farmacológicas son intervenciones simplemente paliativas para evitar que la enfermedad progrese muy rápidamente, pero no tenemos nada que la cure ni nada que la prevenga actualmente. La limitación evidentemente tiene que ver con que necesitamos saber primero exactamente qué es lo que produce la enfermedad de Alzheimer y cualquier neurodegeneración. Conocemos bastante bien los procesos celulares y moleculares una vez que la enfermedad se desencadena, pero hemos sido menos eficientes de saber en humanos qué es lo que ocurre mucho antes, porque puede ocurrir décadas antes que aparezcan las marcas moleculares que actualmente podemos distinguir. Y vamos a seguir profundizando ahí. Esto es un programa
en vivo y que también estamos con compañía, convenciones. Por segundo año consecutivo, Claro es líder en portabilidad, un liderazgo que refleja la confianza de sus clientes y el compromiso de Claro por brindar una red renovada y con 5G, pensada para mejorar la experiencia de quienes la eligen día a día. Claro, por ti cada día mejor. Toca el futuro con el nuevo Dipal S05 de Chang'an Group, con hasta 1.129 kilómetros de autonomía combinada para llevarte más lejos. Descúbrela en dipalautos.cl. Nosotros vamos a seguir conversando con Cristian González Villaut, director alterno de Gero, pero antes vamos a ir con una canción, Depeche Mode. Carla Parra nos trae Mundo Infinito, cuando la sostenibilidad importa, por Infinita 100.1. Y seguimos acá en Mundo Infinito desde el Congreso Futuro 2026 conversando con Cristian González Villaut, director alterno de Gero, Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile, hablando del envejecimiento. Y te quiero llevar a un punto que también lo has destacado en otras charlas acá en Congreso Futuro. ¿Qué pasa? Esto no es solamente algo sanitario, de calidad de vida, de bienestar, sino que también de políticas públicas, de un costo social y un costo económico. Cuando vemos eso, ¿es por qué? Sí, es súper buena la pregunta, porque aquí tenemos que distinguir dos conceptos. Uno, lo que se denomina en inglés lifespan, que es la trayectoria de vida desde que una persona nace hasta que muere, y el otro es healthspan, que es cuánto de esta trayectoria está libre de enfermedades. Y lo que se ha hecho recientemente, también el año pasado, hubo un estudio en Lancet que evaluó 180 países que están en la OMS para calcular qué distancia había entre el lifespan y el healthspan, es decir, cuánto tiempo la gente está enferma en la última etapa de su vida, y esto en los últimos 20 años ha ido aumentando. Y la mala noticia para Chile es que Chile está en el tramo superior. Tenemos una diferencia de aproximadamente casi 12 años entre la expectativa de vida sana y las expectativas de vida real, lo que hace que en el fondo 12 años antes estemos enfermos. Y eso es determinante respecto a la calidad de vida. Y en otros países del mundo ya se han hecho los cálculos. En Estados Unidos se hizo el cálculo que si tú extiendes en 2,2 años el healthspan, es decir, el periodo de vida libre de enfermedad, el ahorro para el Medicare es de 7 trillones de dólares. No hemos hecho esos cálculos aquí en Chile, pero uno debería pensar que las magnitudes debiesen ser en el mismo orden, al menos en el per cápita. Y eso porque principalmente una persona que tiene alguna enfermedad crónica o presenta alguna demencia, en promedio estamos hablando de un gasto mensual de cerca de 500.000 pesos, que claramente supera hoy día lo que es una pensión promedio en Chile. Implica también una carga para el Estado, para las familias, y es por eso que el estudio que incluso ayer en la charla que dio Steve Horvath, un gran exponente que pudimos apreciar aquí en este congreso, citaba un estudio que hicieron ustedes. Si nos puedes contar un poco de eso, porque es relevante y puede marcar la pauta también a futuro aquí en Chile. Sí, bueno, en este estudio nosotros utilizamos una tecnología que es puntera, que son los relojes epigenéticos, que él inventó, trabajamos con él, y lo utilizamos para medir si había una diferencia, una distancia entre la edad biológica y la edad cronológica en sujetos de 30 años. Y teníamos 3 grupos, un grupo de gente control, otro grupo que son obesos desde que son niños y otro grupo que son obesos desde que terminó la pubertad, desde la adolescencia aproximadamente. Y lo que observamos es que en los 2 grupos de obesos el reloj biológico está acelerado, y está acelerado en promedio un 20%, en los casos más extremos hasta un 40%, lo que significa que aún a los 30 años podemos encontrar determinantes moleculares que nos pueden hacer predecir cuál va a ser la trayectoria de vida. Entonces, ¿cómo vamos a envejecer? Exactamente, cómo vamos a envejecer y cuál es el riesgo de tener enfermedades. Porque respecto a algo que tú mencionaste un poquito antes, cuando lo que sabemos es que las enfermedades que son dependientes del envejecimiento y que son crónicas, cuando aparece la primera enfermedad crónica, 5 años después aparece una segunda enfermedad crónica y 2,5 años después aparece una tercera. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar iniciar esa cadena de secuencia.
cuando hablábamos de demencia o de Alzheimer, no todas, porque uno piensa es una enfermedad genética. Si a un familiar mío le dio, la probabilidad que yo la tenga es mucho más alta. Pero cuando se analizan las cifras de las personas que sufren este tipo de enfermedades, un porcentaje muy menor es la que sufre por problemas genéticos. Entonces ahí entra la epigenética, que es en el fondo las modificaciones genéticas que se dan de acuerdo al comportamiento, los hábitos, la alimentación, etcétera. Por eso es tan relevante, y tú decías, hay presencia de, no sé, diabetes a los 30 años, y eso no es igual a que te dé a los 50 años. ¿Qué podemos hacer? A ver, el qué podemos hacer no es sencillo, dar una receta. Es muy relevante entender que todos los humanos envejecemos diferentemente y que, tal como dices tú, si uno hace una estimación o le coloca peso a la importancia de las variables genéticas y no genéticas sobre cómo envejecemos, la genética determina en un 30% cómo envejecemos y todo lo que no es genético es un 70%. Por lo tanto, la mayoría de los elementos que son epigenéticos, podemos llamar, son los más relevantes para poder determinar cómo vamos a envejecer. Y como cada sujeto es distinto, por eso yo creo que tenemos que movernos necesariamente hacia una medicina de precisión, medicina personalizada, en donde podamos colectar muchos datos, tengamos una capacidad de análisis muy grande, de modo de poder ir definiendo estrategias terapéuticas que sean personalizadas, no solo para tratar enfermedades, sino que idealmente, desde mi perspectiva, para evitar que estas enfermedades aparezcan o retrasar lo más posible la aparición de estas enfermedades. Y ahí tú me comentabas sobre la edad cronológica y la edad biológica. Si podemos explicarle a las personas que nos están escuchando, ¿cuál es la diferencia? Si yo en mi carnet dice que tengo 43 años. Sí, tendríamos que sacarte una muestra de sangre, ¿Ya? Tendríamos que sacar células de la sangre, sacar DNA, y este DNA lo que se miden efectivamente son marcas epigenéticas. Son unas marcas epigenéticas muy específicas que se llaman metilaciones, que ocurren en las zonas regulatorias de los genes, y estimando aproximadamente 300 de estas marcas epigenéticas, uno puede calcular la edad. Con una precisión, lo más preciso que hay ahora, que es un más o menos 2 años. Entonces, yo me lo hice, por ejemplo, yo me lo hice hace un tiempo atrás, y mi edad biológica es 6 años menos que mi edad cronológica, que es una buena noticia para mí. Por lo tanto, es un ejemplo muy claro de cómo la ciencia, incluso ciencia muy básica, puede tener una aplicación muy palpable respecto de incidir en las decisiones de las trayectorias de vida de nuestros conciudadanos, y que en el último caso, si lo llevamos hacia más al extremo, van a generar ahorros públicos muy, muy importantes. Claro, porque ¿cuál es tal vez la decisión que habría que tomar si pudiésemos tener un análisis de gran parte de la población en términos de recursos? Los recursos siempre son escasos y hay que priorizar. Me imagino que ahí se pondrían las fichas en las enfermedades, para prevenir enfermedades y cambiar los hábitos de esos grupos. Sí, yo diría que el primer paso para eso es que tenemos que cambiar el setting para toma de decisiones que tienen que ver con salud. En este país se han tomado históricamente basados en datos obtenidos en cohortes de sujetos caucásicos del hemisferio norte. Es una realidad muy distinta a la que Que es tenemos una acá en realidad Chile. tremendamente distinta, sobre todo si volvemos al dato que te di antes, que solo el 30% es dependiente de la genética. Nosotros podemos compartir una genética con la gente del hemisferio norte, pero la forma de vida es muy distinta en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y por lo tanto yo diría que lo primero que tenemos es una carencia de datos. No sabemos, por decirlo de alguna forma, no sabemos desde el punto de vista molecular qué significa ser un chileno. Y quizás ese es el primer elemento que debiésemos abordar, empezar a recolectar datos sobre cómo nosotros, distintas poblaciones en distintas partes del país, sometidas a distintos estrés, podemos caracterizarlos por una batería de pruebas moleculares y entender esencialmente dónde podemos intervenir posteriormente. Sobre todo viendo las cifras de obesidad, de sobrepeso infantil, que son alarmantes de por sí. Con esta información claramente preocupa aún más. Mucha gente que nos está escuchando se debe preguntar, ¿y dónde me puedo hacer este examen para saber mi edad biológica? ¿Está disponible? ¿En qué condiciones se realiza en Chile también? ¿Cuánto cuesta? Sí, esto es un examen, es una prueba molecular que se utiliza primariamente en investigación científica, en laboratorios de investigación. Hay algunas fundaciones y empresas privadas en Estados Unidos que lo hacen.
y eventualmente uno podría contactarlos y enviarles las muestras a ellos para que les dijeran posteriormente cuál es la edad biológica. ¿Qué pasa si tenemos esta información? Yo sé que mi edad biológica, por ejemplo, es mayor a mi edad cronológica. ¿Estoy a tiempo a los 30, a los 40 años de poder modificar esta epigenética y mejorar mi expectativa de vida sana? Absolutamente. De hecho, una de las cosas que todos debiésemos tener siempre en mente es que el envejecimiento es maleable. Es decir, y si es maleable, si el reloj va andando más rápido, nosotros podemos hacer que ese reloj vaya más lento si es que tomamos ciertas decisiones. Por ejemplo, hay intervenciones, tú mencionaste antes la diabetes, la metformina, que es una droga muy utilizada en resistencia a insulina y diabetes. Se ha demostrado que la gente que toma metformina, su reloj biológico tiende a ir un poquito más lento. Entonces, pero cuando dejan de tomar metformina, el reloj se vuelve a acelerar. Lo mismo ocurre cuando uno hace una dieta muy severa o hace mucho ejercicio. Todo eso impacta sobre la edad biológica. El problema que tienen la mayoría de estas intervenciones es que requieren un compromiso que es muy grande, ¿no? En el fondo, hacer restricción calórica significa consumir 20% menos de calorías de por vida. Es algo que tiene muy baja adherencia. Por lo tanto, la respuesta es sí. Tenemos formas de regular la velocidad, cómo estamos envejeciendo. Y eso es en parte una buena noticia. La mala noticia es que para hacerlo se requiere mucha disciplina, mucha perseverancia y constancia. Y también educación, sin duda, para poder entender los riesgos. Hablabas de la metformina, que también lo tocaste en una de tus charlas anteriores. También recordar que la metformina es un medicamento que tiene que ser recetado por especialistas, que tiene que verse bien con exámenes, el hígado. Son drogas que igual no son inocuas por mucho que se vea, y que hay condiciones de pacientes que deben tomar eso porque lo necesitan y el versus es más favorable. Escuchábamos a Steve Horvath también, que decía: el ejercicio obviamente siempre es bueno, pero las claves es la alimentación y el dormir bien. Y cuando hablaba de alimentación incluso sacaba los carbohidratos y el azúcar. ¿Son tan malvados estos carbohidratos y el azúcar viendo la longevidad? La respuesta fácil es sí. Uno debiese controlarlos mucho, pero lo que muchas veces perdemos de vista es que nuestro cerebro está entrenado para tener carbohidratos que son fuentes de energía muy rápidas. Entonces, como especie evolucionamos con un mecanismo que lo que nos pide es acumular. El cerebro pide acumular. Y estamos viviendo una etapa que no tiene precedentes, y es que tenemos comida a disposición todo el tiempo, en todos los momentos, de distintas formas. Clic ahora. A solo un clic. Y por lo tanto el cerebro no puede ponderar eso, y el cerebro nos hace consumir más grasa, nos hace consumir más azúcar, porque estos dos tipos de nutrientes estimulan los mismos centros de recompensa que estimulan, por ejemplo, las drogas. Por lo tanto, tenemos ahí un problema que es neurobiológico de por qué tendemos a consumir más alimentos altos en carbohidratos. Si nosotros los controlamos, efectivamente se puede mejorar. En modelos animales hay bastantes estudios en donde si tú cambias de una dieta, digamos, control, a una dieta basada en grasas, primariamente la dieta cetogénica. Que recientemente Estados Unidos cambió los parámetros de alimentación, que también ha generado polémica a nivel mundial. Con dieta cetogénica en animales, quiero hacer la salvedad, se ha demostrado que efectivamente se preservan mejor las capacidades del cerebro. Nosotros publicamos hace 2 años un paper respecto de eso. Mostramos que en animales, ratones de 25 a 28 meses, que es el equivalente a 75, 80 años humanos, aquellos que recibieron dieta cetogénica tenían mejor performance en pruebas cognitivas, cuando aislábamos el cerebro tenían una mayor conectividad entre distintas partes del cerebro. Cuando mirábamos la morfología de las neuronas en la corteza cerebral, tenían una morfología que era mucho más compleja, lo que da cuenta de una mayor probabilidad de establecer contactos sinápticos. Por lo tanto, ciertamente es un estudio que muestra que la intervención funciona. Lo que resta ahí también entender mejor es si lo que funciona es quitarnos los carbohidratos o lo que funciona es la respuesta que genera la dieta cetogénica, que no son dos cosas completamente equivalentes. Claro,
sin duda faltan estudios también para determinar qué pasa con la grasa en el cuerpo, también a nivel cardiológico, un camino largo por recorrer, pero para finalizar, el estrés, que muchas veces miramos en menos, no, dormí 4 horas, 5 horas, que no me siento tan bien, y eso también, la salud mental es tan importante como la salud física. Sin duda, de hecho, los que trabajamos en envejecimiento, tenemos ahí un par de trabajos que los tenemos arriba del velador todo el tiempo porque los revisitamos constantemente, que son artículos de revisión que hablan acerca de los determinantes del envejecimiento, que son 12 distintos, pero son determinantes celulares y moleculares de daño celular. Sin embargo, recientemente se han publicado también que existen determinantes sociales de envejecimiento. Y estos determinantes sociales necesitamos entenderlos mejor. Entonces, cuando yo te decía, por ejemplo, antes que necesitamos entender cómo son los chilenos, no solo necesitamos entender la biología de los chilenos, necesitamos entender cómo se construyen las relaciones sociales, como los niveles de educación, como las carencias económicas, como la exposición a polución, como la exposición a condiciones de hacinamiento. Cada una de esas cosas puede provocar estrés, un estrés de tipo social. Y este estrés de tipo social, y es parte de lo que a nosotros nos interesa, queremos empezar a integrarlo también con el estrés más biológico molecular. Yo hace un tiempo leía que cuando uno cataloga de este estado de bienestar, podía uno dimensionar 4 pilares: la salud física, la salud mental, la sociabilidad y también el propósito de vida. Y eso, sobre todo en los adultos mayores, se ve muy claro. O sea, no solamente la salud física y la salud mental, sino que muchas veces cuando no tienen esta intención, o a veces adultos mayores cuando se convierten en abuelos les cambia un poco la vida, es verlo de una forma más integral también, y creo que ese es un desafío para ustedes que están investigando y también para las autoridades que evalúan proyectos sanitarios y también quienes están invirtiendo en investigación, que me imagino que es un tema importante para ustedes. Es tremendamente relevante. Nosotros estamos completamente convencidos que para poder abordar una longevidad saludable, que es nuestro estado deseable, tener longevidad saludable, se necesita una aproximación que sea bien holística. Y ahí somos súper claros que desde la biología fundamental podemos hacer un aporte, pero este aporte necesita colocarse en contexto con todas las otras dimensiones que hemos comentado a lo largo de esta conversación. Hemos estado conversando con Cristian González Villaut, director alterno de Gero, Centro de Gerociencias, Salud Mental y Metabolismo de la Universidad de Chile. Podríamos estar 2 horas aquí, porque creo que el tema es muy interesante y da para largo, y ojalá la gente también se motive a poder tomar medidas y empezar también de a poco uno a tomar conciencia y hacer los cambios de hábito y aportar a esta edad biológica. Sí, yo si pudiera finalizar solo con una frase. No tenemos que preocuparnos del envejecimiento cuando cumplimos 65, porque empezamos a envejecer desde la embriogénesis. Cada segundo que pasa cuenta. Un segundo menos también, pero puede ser determinante para cuánto más podemos vivir. Bien, muchas gracias, un gusto. Así gracias a ti. La invitación siempre está aquí en Mundo Infinito. Nosotros hacemos una breve pausa, pero regresamos con más novedades. Escuchas Mundo Infinito por la 100.1, cuando la sostenibilidad